Bienvenida a Mujer de Fuego, un espacio para sostener y amplificar la energía de tu plexo solar, donde reside tu poder personal y tu fuerza. Un espacio donde podrás desarrollar tu valor, confianza y coraje. Soy Carmen Pombero y yo ya soy una mujer de fuego. Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Mujer de Fuego, que aunque un poco resfriada, aquí estoy para hablarte de los grandes aliados del miedo, cómo podemos enfrentarlos y cómo podemos crecer con ellos. Ya hemos hablado del miedo en otro episodio, es algo de lo que vamos a hablar muchísimo porque es evidente que forma parte del valor y del coraje, es la antítesis, por decirlo de alguna manera, lo que nos impide ser valientes, el miedo. Es una emoción muy poderosa y que sí, a veces es inevitable, pero nunca trabaja solo el miedo, tiene aliados que lo amplifican, que lo convierten en un obstáculo todavía más difícil de superar, y algunos de esos aliados de los que vamos a hablar en este capítulo son la incertidumbre, la inseguridad o las creencias limitantes. También hay otras como la procrastinación o pues también el catastrofismo. Estos grandes aliados del miedo no solo complican nuestras decisiones, sino que también nos frenan a la hora de poder seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Por eso quiero explorarlo, porque estamos aquí en Mujer de Fuego para expandirnos, para ser la mejor versión de nosotras mismas, la más grandiosa, la más soberana, y no quiero que el miedo te lo impida. Así que vamos a hablar de cada uno de ellos. La incertidumbre es el terreno, por decirlo de alguna manera, donde el miedo prospera. Encuentra un gran aliado en la incertidumbre, porque lo desconocido es lo que tiende a paralizarnos. ¿Qué pasa si tomo tal decisión? ¿O qué sucede si fracaso? En fin, que la incertidumbre pues alimenta el miedo con preguntas que en realidad, si lo piensas bien, no tienen respuesta. Lo ideal es poder cambiar nuestra perspectiva hacia eso que desconocemos y no ver la incertidumbre como una amenaza, sino pues como una oportunidad, ¿no? Siempre lo hablamos aquí en Mujer de Fuego, una oportunidad para explorar nuevas posibilidades. Todo lo tenemos que ver como oportunidades, como hacen los budistas. Todo es una nueva oportunidad de descubrimiento, de crecimiento y de divinidad. La incertidumbre, ese terreno tan fértil para el miedo, aparece cuando nos tenemos que enfrentar a lo desconocido, a lo impredecible, y entonces nuestra mente tiende a llenar esos vacíos con pensamientos negativos, con preocupaciones y con especulaciones, que esto llevado al extremo es el catastrofismo del que te hablaré no sé si en este episodio, no sé si me va a dar tiempo, pero en otro. El miedo al final es una respuesta adaptativa que tiene la función de alertarnos ante los posibles peligros, y cuando no tenemos suficiente información o control sobre una situación, pues eso se puede volver paralizante, y es lo que siempre tenemos que evitar. Por eso tenemos que adaptarnos positivamente. ¿Y por qué os digo que la incertidumbre alimenta el miedo? Pues por varias razones. La primera, pues porque nos ocasiona una falta de control. La incertidumbre nos pone en una posición en la que no podemos anticipar ningún evento futuro, entonces no lo podemos digerir. Necesitamos controlar. Eso es una característica humana muy profunda, y cuando nos sentimos impotentes frente a lo que podría suceder, pues el miedo es un mecanismo de defensa, ya lo hemos dicho, ¿no? También esa imaginación desbordada hace que la incertidumbre alimente el miedo, ¿no? Cuando no sabemos lo que va a ocurrir, pues yo que soy escritora te lo digo muy bien, esos vacíos se llenan de escenarios que pueden ser
horribles, ¿no? Con desenlaces terribles y nos podemos quedar atrapadas en lo peor. El miedo a lo desconocido es otro de esos cosas alimentadas por la incertidumbre, porque lo desconocido tiene una fuerza intrínseca muy fuerte que genera ansiedad. No sabemos cómo reaccionar ante algo que no hemos vivido antes. Por eso siempre digo que yo he tenido una vida muy vivida, me he esforzado en vivirlo todo y en asumir riesgos constantemente, porque eso te quita el miedo. Al final, cuando te caes una vez pero te levantas, te caes otra vez y te levantas, te caes otra vez, ya a la cuarta que te caes te da igual. Es como aprender a andar. Entonces, no hay que... Es normal la inquietud y las dudas, pero esa incertidumbre no puede hacer que el riesgo se amplifique, por decirlo de alguna manera, que nuestra percepción del riesgo se amplifique. Y luego, pues que evidentemente es una condición natural de la vida. La vida misma está llena de incertidumbres, desde lo más cotidiano, que voy a hacer de comer hoy, por ejemplo, ¿no? O como la salud, yo ahora mismo que estoy resfriada, bueno, pues hasta dónde va a ir este resfriado, ¿no? A lo mejor ya tuve un principio de neumonía el año pasado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Pero bueno, es que siempre hay incertidumbres, es una condición también natural de la vida. Entonces, la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad ante lo imprevisible, pues puede desencadenar una sensación de desasosiego que no tiene razón de ser en realidad, ¿no? Porque todo es inherente a la condición natural de la vida. Y bueno, siempre hay que pensar que la incertidumbre, ya lo he dicho, si el miedo tenemos que verlo como una herramienta, ¿no? El miedo te hará prosperar, se llamaba un episodio anterior de aquí, de Mujer de Fuego. Pues igual con la incertidumbre. Puede sembrar el miedo, pero es que también puede ser una aliada. Una aliada nuestra, no del miedo, ¿no? Porque si el miedo nos ayuda a estar alertas, a prepararnos mejor ante lo desconocido, pues puede ayudarnos a tomar decisiones más prudentes. Si yo dejo que el miedo se magnifique por la incertidumbre, pues entonces es un obstáculo. Entonces ahí es donde yo tengo que aprender a gestionar la incertidumbre. ¿Y cómo la manejo? Pues aceptar lo que no se puede controlar, porque parte del proceso de manejar la incertidumbre es aceptar que no todo está bajo nuestro control. Y en lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, lo que podemos es aprender a navegar en medio de lo incierto y centrar nuestra energía en lo que sí podemos influir. Enfrentar el miedo en pequeñas dosis, porque a menudo el miedo surge cuando imaginamos un escenario abrumador, pero si lo descomponemos en partes más pequeñas y más manejables, la intensidad del miedo se reduce. También la resiliencia emocional, aprender a tolerar la incomodidad de esa incertidumbre y a la ansiedad que va asociada con ella, ¿no? Eso es clave para cultivar una actitud emocionalmente resiliente. Por supuesto, aquí siempre te voy a recomendar la práctica del mindfulness, la meditación, el auto-coaching, porque, bueno, pues es que eso nos ayuda a regular nuestras respuestas emocionales. Fomentar la curiosidad es otra buena estrategia para la incertidumbre, porque si tú en lugar de centrarte en los aspectos aterradores de la incertidumbre, los miras como una oportunidad, ¿no? Con curiosidad, ¿qué puedo aprender de esto? Oye, ¿y esto cómo puedo crecer ante este desafío? Pues entonces tu relación con lo incierto va a cambiar. En definitiva, que la incertidumbre no tiene por qué ser un enemigo tuyo y un superaliado del miedo. Aunque esté asociada naturalmente al miedo, tú la puedes transformar, porque todo se puede transformar. Estamos aquí en Mujer de Fuego, la característica del fuego es la transformación. Puedes transformarlo en un campo fértil para el crecimiento, para aprender, para navegar con valentía y con sabiduría, porque la clave está en cómo elegimos afrontar esa incertidumbre, en cómo nos preparamos para actuar en el presente, en lugar de paralizarnos por lo que no sabemos que vendrá. La inseguridad, esa es otra gran aliada del miedo, la inseguridad, esa voz interior que refuerza todas nuestras dudas, esa voz interna que dice que no eres suficiente o que no estás preparada, ¿no?
la inseguridad no solo refuerza el miedo, sino que también nos sabotea, incluso cuando nuestras intenciones son muy firmes. La solución sería trabajar la autoconfianza y estar siempre celebrando los pequeños logros, esos agradecimientos diarios y rodearte de personas que refuercen pues, una visión positiva de ti misma. La inseguridad, que es ese pepito grillo, esa voz interior, no nos ayuda, porque lo que hace es que amplifica las dudas y refuerza el miedo. Es un diálogo interno que puede no tener fin y que socava nuestra confianza, a pesar de que la mayoría de las veces esté basado en percepciones que son totalmente distorsionadas o en miedos completamente infundados. Esta voz puede surgir en cualquier momento y cuando nos enfrentamos a nuevas decisiones aparece con una fuerza que es increíble, y en las situaciones de cambio o cuando nos sentimos más vulnerables, pues esta voz interior es atroz. ¿Por qué la inseguridad refuerza las dudas y el miedo, no? Bueno, pues somos autocríticas de forma constante, porque la inseguridad a menudo pues se presenta como una gran chismosa, por decirlo, por llamarla de algún modo, esa voz interior que nos susurra, que no somos suficientes, que no podemos lograrlo, que mejor que lo pospongamos, que no te esfuerzas lo bastante. Pues este tipo de pensamientos de la chismosa autocrítica genera dudas sobre nuestras verdaderas capacidades, y a medida que esas dudas crecen, pues el miedo también lo hace. También tendemos a proyectar los fracasos pasados, como si todo se tuviera que repetir una y otra vez. Bueno, la inseguridad a menudo se alimenta de experiencias previas, efectivamente, donde lo único que sucedió es que no cumplimos con nuestras expectativas, ¿no? O que de momento pensamos que fallamos o que cometimos errores y no nos damos cuenta de que esas experiencias no hacen más que enseñarnos y que son pruebas para nuestra mente, pero ellas la usan en sentido negativo para tener miedo al fracaso, para justificar su miedo al fracaso, en lugar de tomarlo como pruebas de progresión indispensables para avanzar en la vida, ¿no? Entonces la duda se asocia pues con esa idea de que lo que pasó antes se repetirá, y eso pues alimenta mucho la inseguridad, lo mismo que el temor al juicio externo, que la inseguridad no solo tiene que ver con cómo nos veamos a nosotras mismas, sino también con cómo creemos que los demás nos perciben. A mí es que me da exactamente igual. O sea, me da igual ya cómo me vea la gente, me la repampinfla. Esa es la verdad. El miedo al rechazo, es que no, ya, eso yo ya lo viví cuando era niña, y uno va evolucionando, va construyendo su personalidad y ya le da igual la crítica y el juicio ajeno, porque ya no tiene dudas sobre sí misma. Yo no dudo de mí misma. Entonces, muchas veces la inseguridad surge porque tememos no cumplir con las expectativas que son de otros, no la nuestra, ¿no? Y que, por cierto, eso lo que hace es reforzar nuestra ansiedad y nuestras dudas. Lo mismo sucede con pues lo que se llama la profecía autoincumplida, ¿no? Cuando nuestra inseguridad nos hace dudar de nuestras capacidades o decisiones, y entonces es posible que al actuar desde un lugar de duda, pues sí que cometamos errores o más bien no tomemos decisiones acertadas, o que sean las menos acertadas para ese momento. Y eso lo que hace es que refuerza la creencia de que no somos lo suficientemente buenas. Este ciclo de retroalimentación es pesadísimo. El de la profecía autocumplida es negativísimo, y cuanto más dudamos de nosotras mismas, de verdad que es más probable que nos enfrentemos a esos resultados que tememos, porque al final tú creas tu realidad. Entonces, si la alimentas, pues esa realidad va a aparecer, ¿no? Al final. ¿Cómo puedo, de alguna manera evitar esto, ¿no? O invertir el proceso? Bueno, para empezar hay que tener claro que la inseguridad refuerza, como reforzadora del miedo que es, te va a paralizar ante la acción, porque te va a crear dudas sobre tu capacidad de tomar las decisiones correctas o de ejecutar las acciones más adecuadas. Y entonces esa parálisis, ese miedo de no tomar la decisión correcta o de equivocarse, te lleva a no hacer nada en absoluto. Y entonces tienes que tener claro que la inacción
no solo refuerza el miedo, sino que te va a crear la sensación de estar atrapada en una situación que tú crees que no puedes cambiar, pero que la puedes cambiar, porque es que está en tus manos, siempre ha estado en tus manos. El poder invertir una situación, el no tener una distorsión cognitiva que te lleva también la inseguridad a distorsionar la realidad, a ver las situaciones de forma negativas, amenazantes, y se generan miedos irracionales con una creencia de que todo va a salir mal o de que no serás capaz, ¿no? Y eso alimenta la ansiedad y el terror. Entonces, con esa distorsión tienes que acabar también, igual que con tratar de evitar de situaciones que sean desafiantes porque te sientes insegura y ante lo nuevo, ante todo lo nuevo es un desafío y el miedo a lo desconocido, hacer el ridículo, a salir de la zona de confort, lo que está haciendo es evitar tu crecimiento personal. El miedo no solo impide el progreso, sino que va a reforzar esa inseguridad que ya está, pues el miedo la alimenta. O sea, al final es como un ciclo. La inseguridad es la aliada del miedo, el miedo alimenta la inseguridad, y así pues nunca salimos de limitaciones que nos hemos puesto nosotras mismas. Entonces, ¿qué estrategia te propongo yo? Primero que reconozcas la voz de la inseguridad, porque ese es el primer paso. Esa voz interior la tienes que identificar. Esa que te siembra las dudas y el miedo, tienes que, tu voz autocrítica, esa que siempre se está preocupando, basándose en supuestos que ella ha decidido que son reales, pero que no son, pues primero reconoce esa voz y luego toma distancia de ella. No la dejes que te controle. ¿Cómo hago esto? Practicando la autocompasión. En lugar de ser tu crítica más dura y más aférrima, pues lo que tienes que hacer es tratarte con comprensión, saber que estás dentro de un proceso, que todo es aprendizaje, que todo se puede cambiar, todo se puede transformar y todo se puede mejorar. Entonces sé compasiva, ámate, trátate como tu mejor amiga, sé amable contigo, trátate con respeto, reconoce que tu inseguridad también forma parte de tu experiencia humana y que no es una sentencia de muerte, es algo que tú tienes que usar como para que te ayude a calmar las dudas, esa inseguridad, y a reducir el miedo, no a la inversa. Reafírmate para ello. Practica las afirmaciones positivas, reconoce tus logros, agradécete. Siempre las meditaciones, por ejemplo, que hacemos aquí en Mujer de Fuego, acabamos agradeciendo, ¿no? Yo siempre te digo, date las gracias por este momento que te has dedicado, porque es que nos tenemos que estar agradeciendo y reconociendo esos logros. Una meditación, terminar una meditación, una visualización es un logro. Así que pequeños logros te van autoafirmando, ¿no? Y te vas enfrentando gradualmente a todo aquello que temes. En lugar de evitar las situaciones que te generan inseguridad, pues ve enfrentándolas poco a poco. Si te da miedo cambiarte de ciudad, pues empieza cambiándote de casa. O si te da miedo cambiar de trabajo, pues empieza formándote en tu trabajo ideal, sin soltar, fue lo que yo hice, ¿no? Yo sin soltar mi trabajo de guionista fui formándome en lo que yo quería, que era ayudar a las personas. Entonces empecé dando pequeños pasos. Yo quería montar una empresa, lo tenía claro cuando llegué a Sevilla, pero no la monté hasta 8 años después. ¿Por qué? Porque yo necesité un tiempo para enfrentarme no solamente a muchos miedos, sino también para crear un plan B, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que me permitiera luego afrontar esto que estoy haciendo ahora aquí contigo en Mujer de Fuego con seguridad y con certeza. Entonces, bueno, al final la inseguridad no es más que una voz interior que tú puedes usar a tu favor o en tu contra. Si refuerza tus dudas y tus temores, va a distorsionar la realidad. Pero si la ves como una respuesta humana natural al cambio y al miedo al fracaso, pues la juegas a tu favor. Aprendes a reconocerla, la desafíala, trátala con compasión y luego actúa reduciendo su poder y tomando tú decisiones confiadas y valientes, que es lo que haces aquí, Mujer de Fuego, mujer valiente, enfrentar el miedo con una mayor resiliencia. Espero que este episodio te haya sido súper útil y te veo la próxima semana para, quién sabe, quizás sigamos hablando de esos otros grandes aliados que tiene el miedo. Bienvenida a Mujer de Fuego, un espacio para sostener y amplificar la energía de tu plexo solar, donde reside tu poder personal y tu fuerza.
un espacio donde podrás desarrollar tu valor, confianza y coraje. Soy Carmen Pombero y yo ya soy una mujer de fuego.